Dale a grabar. Bienvenidos a la sesión de rehabilitación geriátrica y cuidados paliativos. Yo soy la doctora Lorena Cerda y me gustaría que se presentaran. No se escucha. Hola, yo soy Fabián, soy becado de primer año de fisiatría. Muy bien. Hola, yo soy Daniela, soy becada de primero de fisiatría. Hola, yo soy Francisca, soy becada de primer año de fisiatría. Hola, yo soy Vicente, soy becado de segundo de fisiatría. Muy bien, bienvenidos todos. Entonces vamos a partir la sesión de rehabilitación geriátrica y cuidados paliativos analizando dos casos clínicos de personas mayores con problemas de salud y potencial discapacidad. Vamos a partir con el primer caso. ¿Quién podría leer el caso? Yo puedo, doctora. Por favor, Vicente. Bueno, usted trabaja en la atención primaria y atiende a don Luis, de 66 años, quien vive solo. En ficha aparecen los antecedentes de una hipertensión arterial controlada con enalapril hidroclorotiazida, una diabetes mellitus 2 en tratamiento con metformina, con una hemoglobina glicosilada de 6,7%, gonartrosis, reflujo gastroesofágico y un accidente cerebrovascular hace 5 años no secuelado. El motivo de consulta actual es que camina mal y ha tenido 2 caídas este año. Se observa una marcha enlentecida, con poco braceo, pasos cortos y aumento de la fase de doble apoyo. Refiere que la primera caída fue caminando por una vereda en mal estado. Sintió que se le iba la rodilla y cae hacia adelante. La segunda vez fue al levantarse la noche al baño y sintió que no controlaba el cuerpo cayendo hacia un lado. No ha tenido pérdida de conocimiento y refiere dolor leve en la rodilla derecha, un EVA 3 de 10, y toma paracetamol 2 gramos al día. Lleva 5 meses además tomando domperidona para el reflujo gastroesofágico. Ok. A continuación tenemos algunas preguntas que la idea es que vayan desarrollando ustedes, pero antes de responder las preguntas sería importante analizar este caso y la información que nos aporta. Me gustaría escuchar reflexiones que les surgen al leer este caso. Por ejemplo, una primera reflexión. ¿Es común que un paciente consulte por un cuadro así? ¿Qué opinan? Al menos en la atención primaria es poco frecuente que el paciente consulte por un trastorno de marcha propiamente tal. Generalmente se asocian a otras consultas y es importante que nosotros indaguemos y preguntemos dirigidamente por el riesgo de patologías asociadas a las caídas. Estoy completamente de acuerdo, Daniela. Es poco común que las personas mayores consulten por caídas o por trastornos de marcha. ¿A qué creen que puede deberse esto? Yo creo que falta como que los médicos de atención primaria tengan más incorporado este concepto dentro de los síndromes geriátricos y que lo busquemos dirigidamente. Y además para la familia es más relevante como las patologías médicas conocidas propiamente tal, más que el trastorno de marcha asociado. Lo otro también Está normalizado igual. eso, que está normalizado. Claro, estoy completamente de acuerdo. La sociedad en general y también el mundo de los profesionales de la salud tienden a pensar que es parte del envejecimiento el caminar mal y eso no es así. Si bien es cierto que la velocidad de marcha tiende a disminuir en forma normal con la edad, otras alteraciones de la marcha no son normales, ¿ya? Entonces, el que un paciente lo descubramos en una consulta que está presente este trastorno de marcha es una gran oportunidad para poder estudiarlo y descubrir la etiología del cuadro y de esa forma hacer un tratamiento y muchas veces que son cuadros que son reversibles. Entonces, tenemos una gran oportunidad cuando un paciente consulta por trastorno de marcha o en una consulta por otra cosa,
por ejemplo, en el control de crónico, si descubrimos que el paciente tiene un trastorno de marcha, citarlo especialmente para evaluar este cuadro, ¿ya? Así que esa es como una primera reflexión, que es una gran oportunidad el analizar a un paciente que tiene un trastorno de marcha desde el punto de vista de anamnesis, examen físico y estudio. Ok, ¿qué otro análisis podríamos hacer con esta información que tenemos en la viñeta? ¿Algo que les llame la atención? A mí me llama la atención el manejo de la hipertensión con hidroclorotiazida, ya que causa mucho ortostatismo en adultos mayores. El tema de la diabetes, no sabemos si está, si tiene alguna polineuropatía diabética asociada que le esté dificultando la marcha, o que haga más raro hipoglicemias con esa hemoglobina glicosilada, que en adultos mayores uno es más permisivo. También el tema de la gonartrosis, que si ya lleva también su tiempo, puede tener destrucción de cartílago, de inestabilidad de las articulaciones, dolor no controlado, que eso también le impide la marcha. Y también su antecedente cardiovascular, que es súper importante, tuvo una ACV hace 5 años, sin secuelas, pero aparentemente desconocemos la causa, entonces no sabemos si tiene estudios, si pudo haber hecho un día, o puede haber tenido un ACV nuevo que no se haya detectado. Perfecto, un muy buen análisis. ¿Hay algo más que les llame la atención, quizás en el manejo farmacológico? En este caso lleva 5 meses tomando domperidona para el reflujo gastroesofágico, que por una parte la domperidona no es el mejor medicamento para este cuadro, y lo otro es que también se asocia como a parkinsonismo, y eso igual puede influir tanto en la marcha que actualmente tiene el paciente como en las caídas que ha presentado. Perfecto. Los felicito entonces porque han sido capaces de analizar la información que se entrega y cómo ésta influye en las posibles etiologías de un trastorno de marcha o de las caídas. Ahora, si analizamos un poquito más la información que nos entregan sobre ese tipo de marcha, ¿algún análisis? Porque dice marcha lentecida, con poco braceo, pasos cortos, aumentos de fase doble apoyo. ¿Se parece a alguna marcha, algún tipo de marcha que hayan aprendido en los apuntes? ¿Se parece, por ejemplo, a una marcha en Estepach, a una marcha del paciente con ACV, la marcha ensegadora? Pareciera un poco una marcha tipo Parkinson. Claro, ¿cierto? Se parece más a la marcha parkinsoniana. Y eso podría ir en relación con lo que comentó Fabián sobre la domperidona y el efecto de uso crónico en personas mayores, ¿verdad? Sí. Ahora, respecto a la descripción de las caídas, es muy importante que uno le haga una buena anamnesis a las caídas y no solo quedarse con el registro de cuántas caídas ha tenido el paciente, sino preguntar bien las circunstancias de las caídas, qué pasó cuando el paciente se cayó. No es lo mismo una caída en relación a un terreno irregular, a algún problema que había en el piso, a una caída sincopal, ¿ya? Son distintas etiologías. Entonces, ¿qué opinión les merece esta descripción de las caídas que tuvo el paciente? Podemos descartar la parte sincopal al menos. Ya, porque dice que iba caminando en una vereda, sintió que se le iba la rodilla, cayó hacia adelante, no hay ningún fenómeno ahí con pérdida de conciencia. ¿Qué podría haber pasado entonces con ese paciente que se cayó? La caída, por ejemplo, que tuvo caminando en la vereda, con esa sensación de que se le iba la rodilla, se podría asociar quizás a una hipotrofia del cuádriceps o un déficit propioceptivo, aunque es un poco más raro en todos los pacientes con artrosis. Ok, entonces podemos pensar que quizás el camino tenía algún bache o algún hoyo y el paciente entonces tuvo una exigencia motora mayor para mantener el control del equilibrio, y si el músculo cuádriceps no tiene la fuerza necesaria, no va a poder controlar bien la rodilla y ahí pierde el equilibrio.
o lo otro que decías tú es que no tuvo los circuitos correctos de información propioceptiva para poder hacer la corrección ante el cambio de estabilidad del suelo. Entonces, claro, cualquiera de esas cosas pudo haber influido en el control motor de la rodilla y por lo tanto la caída. Entonces ahí las etiologías que se asocian a una semiología de ese tipo de la caída serían un déficit sensitivo, un déficit de fuerza, una gonartrosis, y el paciente tiene causas para todas esas cosas, ¿verdad? En relación a la segunda caída, ¿qué análisis podríamos hacer? Es lo más probable que esa caída que sufrió en la noche sea secundaria a ortostatismo, ya que tenemos el antecedente de uso de medicamentos para la hipertensión. Ok, hay que recordar entonces que la hidroclorotiazida, que se usa como para aumentar la diuresis, en este paciente podría favorecer un episodio de ortostatismo. ¿Algo más, alguna otra etiología podría relacionarse con eso que sintió el paciente, que no controlaba el cuerpo y se cayó a su lado? ¿Qué otra cosa podría presentarse así? Dado el antecedente del ACV que tuvo hace 5 años sin secuelas, igual podríamos pensar en un TIA. Muy bien. Un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, que ya tuvo un ACV, tiene alta probabilidad de tener un nuevo evento. Entonces, es importante también pensar que esa segunda caída pudo haber sido ese tipo de evento. Y yo creo que con eso tenemos muy bien analizado el caso y ahora podríamos entonces ir a responder las preguntas. La primera pregunta era: ¿qué síndromes geriátricos debe indagar? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Yo, Doc. Vicente. A ver, yo creo que lo principal aquí es recordar un poco geriatría y que todos los síndromes geriátricos hay que buscarlos a partir de la VGI, la valoración geriátrica integral, y sus 4 esferas: la biomédica, la mental, la social y la que más tiene que ver con nosotros, la funcional, ¿ya? En ese sentido, yo ya podría decir, solo con lo que ya leímos, que el paciente tiene un trastorno de la marcha, tiene además este trastorno de caídas frecuentes, y también podría decir que tiene una polifarmacia, ya que ya nos refiere la Se perdió el audio, Vicente. podríamos decir que podría tener fragilidad, el hecho de que viva solo, que no tenga este estímulo social. Quizás podríamos ver si tiene un trastorno de ánimo, si hay algún trastorno cognitivo, eso. Ok. Hay algunas cosas que, como dijiste tú, ya podemos determinar que las tiene y otras que no lo sabemos, pero que es súper importante investigar. No recuerdo si dijiste también los déficits sensoriales, los visuales, los auditivos. No, eso no lo dije, Doc. Claro. Hay que recordar que tienen alta prevalencia en las personas mayores y que influyen para el desempeño motor en forma importante y entonces se asocian a caídas, ¿ya? Entonces hay que investigar. Muy bien, gracias Vicente. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué elementos debe investigar en el examen físico? ¿Quién quisiera responder esta pregunta? Yo, doctora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente es observarlo desde el momento que ingresa al box, ver cómo es su constitución, porque nos va a orientar un poco al estado nutricional, y si tenemos un paciente que está bajo peso, tenemos que considerar dentro de las causas de sus caídas que esté sarcopénico. También nos tenemos que fijar si usa tipo de ayudas como lentes o si está usando audífonos por los déficits sensoriales que mencionábamos previamente en los síndromes geriátricos. Ya al examen físico dirigido es importante que miremos extremidades, la alineación de estas, revisar los rangos articulares, realizar pruebas especiales a la rodilla, considerando el antecedente de gonartrosis. Es muy importante que descartemos si tiene también inestabilidad de su rodilla, y eso lo podemos ver por pruebas especiales, pruebas meniscales, pruebas ligamentosas. Ahora,
Después del examen físico tenemos que ir dirigidamente a evaluar el examen neurológico por el antecedente del ACV de este paciente. Tenemos que evaluar fuerza, tono, sensibilidad superficial y profunda. Muy importante revisar la sensibilidad en los pies, si tiene deformaciones óseas por el antecedente de diabetes. Pruebas cerebelosas, de equilibrio y pruebas vestibulares por las caídas. También podemos evaluar la marcha y podemos hacer pruebas especiales para ver el equilibrio, como la marcha en tándem, el test de apoyo monopodal. Y bueno, siempre asociado al examen vamos a ir a buscar dirigidamente el examen cardiovascular, ¿ya? Buscando signos de daño vascular, ver los pulsos en las extremidades, soplos, arritmias, valvulopatías. Esa parte cardiovascular, ¿por qué te interesa, Daniela? Los antecedentes, nuestro paciente ya es hipertenso diabético y tiene un accidente cerebrovascular, que eso ya lo clasifica en un riesgo cardiovascular alto de hacer un nuevo evento isquémico o un evento coronario. Claro, porque en el fondo si encontramos alteraciones podrían explicar las caídas, por ejemplo, aunque él no tenía, porque las caídas que son de causa cardíaca generalmente son sincopales. Él no tenía un episodio muy sincopal, pero es importante por el antecedente de caída descartar que no haya alguna complicación desde ese punto de vista, estoy de acuerdo. Y en relación al examen neurológico sensorial, ¿qué más se podría evaluar en el examen físico? Porque dijiste pruebas vestibulares, pero... Podemos hacer el test de Romberg también. Ya. ¿Y en relación a los pares craneanos visuales? Perdón, se cortó acá un poco la conexión. En relación a la visión, ¿podemos hacer alguna evaluación en examen físico? Claro que sí. Podemos hacer evaluación de los pares craneanos y también a la evaluación física podemos ver si este paciente presenta cataratas o otras patologías asociadas. Perfecto. Muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que planteaste. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo enfocaría el estudio complementario? Esa la voy a responder yo. Bueno, como habló Daniela, antes de pedir exámenes complementarios, hay que saber por qué uno los pide y qué es lo que quiere buscar. Entonces hay que destacar los hallazgos al examen físico que nos hayan parecido pertinentes y buscar algún examen para corroborar nuestras sospechas. Por ejemplo, enfocado como el problema principal del paciente, el trastorno de la marcha, hay que buscar si es de causa neurológica, musculoesquelética, cardiovascular, ya que tiene muchas causas, puede ser multicausal. Entonces, por ejemplo, para evaluar la parte sensorial, sería bueno que tuviera una evaluación oftálmica, ver si necesita o no lentes, si es que tiene o no catarata, derivarlo inmediatamente para su cirugía, evaluarlo también por otorrino con un examen de octavo par, y si es que necesita, bueno, si tiene un déficit auditivo, gestionar la prescripción de audífonos. Con respecto a lo cardiovascular, como tiene un riesgo cardiovascular alto, sería bueno indagar en la etiología de su ACV previo. Esto se puede hacer con un electrocardiograma común o pedir un holter de arritmias, una ecocardio, o podría también ser derivado un cardiólogo para que haga este estudio. Con respecto a lo neurológico, sería bueno realizar también una evaluación por neurólogo o solicitar algunos exámenes de imágenes, como un TAC cerebral, una angioTAC de vasos de cuello, por ejemplo, pensando en una etiología de vasos que haya causado su ACV previo. Y también al examen físico, si destacan algunos componentes musculoesqueléticos de la extremidad inferiores, sobre todo por su antecedente con artrosis, realizar radiografía de rodilla o una resonancia según nuestro hallazgo al examen físico. Ok,
tú ahí mencionaste un estudio bien completo, pero hay que recordar que este es un caso en la atención primaria y no todos los exámenes están disponibles en la atención primaria. Entonces, quizás para una primera aproximación y que sí esté disponible en atención primaria, ¿qué exámenes elegirías? De lo cardiovascular, el electrocardiograma es un examen sencillo y bien accesible. De lo imaginológico, la radiografía de rodilla también está al alcance. Y de exámenes de sangre para ver cómo está, si está controlada la glicemia, ver electrolitos, el tema de los diuréticos. Perfecto. ¿Y en qué casos harías el esfuerzo de derivar atención terciaria para pedir exámenes más complejos? Por ejemplo, ¿en qué caso pedirías el escáner, sí o sí? El escáner cerebral. Que tenga déficit neurológico agudo, digamos, o que tenga un déficit nuevo que el paciente no haya referido. ¿Un déficit como qué? Trastornos de conciencia, quizás paresia de los miembros, que no haya aparecido. Eso, una hemiparesia nueva, un trastorno sensitivo focal nuevo, un compromiso cognitivo nuevo, porque hay que pensar también que es una persona mayor que se ha caído. Él no reporta que se haya pegado en la cabeza, pero podría estar cursando, por ejemplo, con un hematoma sutural, ¿ya? Recuerden que las personas mayores vienen con golpes pequeños, pueden tener hematomas suturales que no se presentan agudos, sino que van sangrando de a poquito y se presentan de forma larvada. Entonces, si tu examen físico muestra algún hallazgo en ese sentido, tienes que pedirle sí o sí el escáner, ¿ya? Y hay un examen que no mencionaste, pero que es importante que los alumnos lo conozcan, que es el electrodiagnóstico, que es un examen para evaluar patología neurológica periférica. ¿En qué caso pediría ese examen? En el caso que el paciente presente paresia de extremidades inferiores, para buscar la causa, que es neurológico, solo musculoesquelético, y quizás presenta hallazgos de polineuropatía diabética. Ya. Ok. Eso es importante también recordarle a los estudiantes que los pacientes que tienen diabetes de larga data, más de 5 años, probablemente ya van a tener elementos de polineuropatía diabética. Y eso es bueno documentarlo para después explicar a los pacientes por qué es tan importante hacer toda la prevención de pie diabético, ¿ya? Así que pudiera ser que este paciente también necesite ese examen. Muy bien, muchas gracias Francisca. Vamos a la última pregunta, que es elabore un plan de intervención a desarrollar en atención primaria. Esa la voy a responder yo. Muy bien, Fabián. Bueno, en cuanto a la parte médica, sería súper importante revisar, por ejemplo, los medicamentos, porque si está, como vimos esto, el antecedente de caídas por el ortostatismo, habría que ver si es que es necesariamente, o sea, si es que es necesaria o no la hidroclorotiazida. Y aparte que el paciente estaba con una polifarmacia, porque estaba con más de 5 medicamentos actualmente. Lo otro que también podemos hacer nosotros es derivar, o sea, hacer como referir a GES para pedir algún tipo de ayuda técnica para este paciente. Dentro de las otras cosas que también podemos hacer es revisar el calzado que el paciente esté ocupando y ver si es que este es adecuado, si es que tiene una horma ancha, si es que cubre o queda espacio suficiente para los dedos, o cuál es el que está ocupando él actualmente, si es que, por ejemplo, usa, por ejemplo, hawaiana, que son unos zapatos, o sea, como bien planos y que no son muy estables en cuanto a permitir una buena marcha. También sería súper importante tratar de derivarlo a la nutricionista para ver cómo está la composición en general del paciente, cómo se puede aportar en una ingesta calórica o proteica. Y lo otro es tratar de reducir los líquidos que el paciente estaba consumiendo ya más hacia la tarde, porque una de las caídas había sido en el contexto de tener que levantarse al baño. Lo otro que también hay que ver si es que dentro de la comuna donde vive el paciente
¿existen como estos centros comunales como de rehabilitación? O bien si es que podemos optar, por ejemplo, al kine, como derivar la kinemotora, cosa de hacer un fortalecimiento global del paciente, entrenar el equilibrio, la propiocepción, entrenamiento de marcha en este caso, si es que, por ejemplo, le dejamos algún tipo de ayuda técnica, entrenamiento con ayuda técnica, la flexibilidad que éste pueda tener, ya sea a nivel de rodilla o cadera, para ayudar a la marcha. Y lo otro también que es súper importante es quizá realizar alguna visita domiciliaria del paciente, que esto es algo que se realiza. Bien, antes de pasar a eso, quería reforzar lo importante que es el trabajo kinésico en las personas mayores con trastornos de marcha y caída. Probablemente de los profesionales de la salud sean los que más nos apoyan. Aquí veo que tu manejo es bien integral, considerando a varios profesionales de la salud, pero quisiera destacar que el kine es de lo más relevante en esta condición de salud. Y es muy importante que los estudiantes de cuarto sepan hacer una orden médica para que los pacientes accedan a kinesiología. ¿Ya? Hay que saber llenar la orden médica porque la prescripción kinésica es como hacer una receta para un fármaco. Tiene que ir con detalles, ¿ya? No es poner solamente kine. Entonces ahí tú mencionaste varias actividades que hay que hacer con las personas mayores. Entonces quería como detallarlo un poquito más para que los estudiantes también después sepan hacer estas órdenes. Queremos que el paciente básicamente vaya aquí a hacer ejercicios, ¿verdad? Ejercicios de fortalecimiento muscular, ejercicios de resistencia aeróbica, que se ha visto que también ayudan en personas con dolor, por ejemplo. Ejercicios del equilibrio, y ahí en el equilibrio van a trabajar justamente lo que mencionaste, la propiocepción, la coordinación sensoriomotriz, todo eso va dentro del ítem de equilibrio. Y en relación a la reeducación de marcha, ahí podemos sugerir también si hay que entrenarlo con alguna ayuda técnica, bastón o andador, ¿ya? Pudiera ser que este paciente necesite también algunos ejercicios de flexibilización. Las personas mayores tienden a ponerse más rígidas de los tejidos, entonces hay que trabajarlo porque en la medida en que sean más flexibles también se adaptan mejor en exigencias motoras. Y lo otro que podría necesitar es alguna fisioterapia analgésica. Si le empieza a molestar más la rodilla, por ejemplo, podríamos acompañar esta terapia kinésica con alguna sugerencia de TENS, que es la electroanalgesia, y seguramente lo han visto en los seminarios de dolor. Puede ser que este paciente también se beneficie y en algunos casos alguna termoterapia, pero con la termoterapia hay que tener algunos cuidados porque es diabético, ¿ya? Entonces, si ponemos algo caliente y el paciente no siente bien, esto hay que supervisarlo muy bien para evitar que se queme, ¿ya? Entonces, eso quería destacar un poquito más en relación a la kine. Sigue nomás, Fabián. Y por último, lo que estaba diciendo era con respecto, dentro de otras cosas que se realizan a nivel de atención primaria, son por lo general las visitas domiciliarias, que estas tienden a hacerle la asistencia social, la enfermera, y idealmente para ver cómo está la condición, dado que el paciente, por ejemplo, vivía solo, ver si es que tiene o no algún tipo de red de apoyo, ya sea vecinal o algún tipo de familia, que pueda vivir cerca y lo puedan apoyar. Y lo otro es más que nada como educación en cuanto al uso de medicamentos y los otros cuidados que él debería tener. Súper de acuerdo. Me encantó esa mirada bien integral, considerando a todos los profesionales que tenemos en atención primaria, ¿ya? Ahora, eventualmente, según los hallazgos que hayamos visto en el examen físico, quizás tu intervención también implique derivar a especialistas de neurología, de cardiología. Ahí va a depender un poco de lo que encontremos, ¿verdad? Pero lo interesante es que muchas de estas actividades para un buen manejo de este paciente sí se pueden realizar en atención primaria. Y no necesitamos grandes recursos económicos, sino que sí lo podemos hacer y eso puede significar un gran cambio en este paciente, lo podemos salvar de una caída, una fractura de cadera, una hospitalización prolongada, una muerte, ¿ya? Así que como médicos generales, médicos de APS, si enfrentamos al paciente con esta mirada, tanto de evaluación como de intervención, podamos hacer mucho por él. Y con eso creo que damos por terminado este primer caso. Podemos cerrar la sesión. Chao, que esté muy bien. Chao. Luego.